la noche con 42 minutos. Iniciamos el bloque RPP Data con Diego Pajares, hablando justamente de el anuncio tras el mensaje del presidente Pedro Castillo ante el Pleno sobre la posibilidad de adelantar elecciones. ¿Cuál sería en todo caso las rutas o los caminos de darse esto? Diego, buenas noches. ¿Cómo estás, Joana? Muy buenas noches a ti y a todos los televidentes. Efectivamente, ese tema del proyecto de adelanto de elecciones comenzó el día sábado con la entrevista al premier Aníbal Torres en Enfoque de los Sábados, ¿no? Donde dijo que durante el discurso en el Congreso del presidente Pedro Castillo habrían sorpresas. Luego, el día de ayer, horas antes de esta visita del primer mandatario al Congreso, comenzó a correr el rumor de que se presentaría un proyecto de ley que propondría el adelanto de elecciones generales, ¿no? ¿Qué pasó entonces? Cuando el presidente Pedro Castillo ofreció su discurso en el Congreso, esa propuesta no apareció por ningún lado, simplemente fue un recuento, una respuesta, digamos, a los cuestionamientos de su gobierno y un recuento también de logros de su gobierno, ¿no? Pero al terminar esta presentación, el propio Aníbal Torres, el presidente del Consejo de Ministros, dijo que se tenía sobre la mesa este tema, ¿no es cierto? Y entonces hemos querido analizar en RPP Data hoy en día qué implica presentar un proyecto de ley de reforma constitucional para el adelanto de elecciones generales. Nos vamos a ver al especialista en temas electorales, Cristian Jaramillo, quien nos explica cuál sería el camino que un proyecto de ese tipo tomaría en el Congreso. La ruta va a ser mesa directiva, comisión de constitución. La comisión de constitución o lo archiva o elabora un dictamen o un predictamen, como lo vean conveniente, y pasa a una votación en el Pleno, donde debe ser aprobado con dos votaciones distintas en dos periodos legislativos diferentes. Cristian Jaramillo dejó en claro que el presidente, de presentar esta propuesta, no estaría violando ningún tema constitucional ni legal. Sin embargo, aplicarlo implicaría un movimiento electoral inusual. Veamos. Bien. La activación y el movimiento de los organismos electorales, OMPE, Jurado y RENIEC, que van a volver a tener que trabajar para organizar elecciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, porque en elecciones generales votan también nuestros compatriotas que están fuera del territorio nacional. Bien, y además del tema electoral está el tema constitucional, porque un proyecto de ese tipo implicaría una reforma a la Constitución Política del Perú. Entonces consultamos a un especialista en esos temas, el abogado Joseph Campos, quien recalcó y estuvo de acuerdo con Jaramillo en el tema de que no se violaría ningún tema constitucional, sino que esto supondría una reforma muy similar a un antecedente que él mismo menciona. Veamos. En el año 2000, cuando se hace la mesa de diálogo entre gobierno y oposición a propósito de la crisis del gobierno de Fujimori, en noviembre se acuerda el acortamiento del mandato presidencial y para ello se estableció una ley de reforma constitucional que efectivamente se aprobó. Primero, evitaba la reelección presidencial. Segundo, acortaba el mandato. Entonces, el antecedente está. Fue incluso aprobado y vigente antes de que el propio Fujimori renunciara desde Japón, días antes. Entonces, Joana, existen dos antecedentes en realidad, ¿no? El que menciona Joseph Campos, que es en el año 2000, en un contexto de crisis muy particular después del fin del gobierno de Alberto Fujimori, y otro durante el gobierno de Martín Vizcarra, ¿no? El primero, en el año 2000, fue un proyecto aceptado en consenso por las fuerzas políticas en ese momento de crisis, y el segundo, presentado por Martín Vizcarra, fue finalmente archivado por la Comisión de Constitución. Y en todo caso, ¿por qué se dejó, no? ¿O qué factores habrían generado que se deje de lado este proyecto? Bueno, hemos escuchado al propio presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, decir que a última hora el presidente Castillo decidió no mencionarlo, y lo citamos aquí, dijo que le está dando una última oportunidad al Congreso, porque ha aceptado él al menos que este proyecto lo tenían bajo la manga, ¿no? Y ha dejado entrever que tarde o temprano lo presentarían de acuerdo a cómo se desarrolla esto, ¿no? Pero sobre ese tema también consultamos con Joseph Campos porque estamos en un contexto particular, en una suerte de tregua, enfrentamiento también, que va y viene entre el legislativo y el Ejecutivo. Así que le consultamos, pues, ¿qué más implicaría presentar un proyecto de este tipo para cambiar la Constitución?
reformarla en realidad y pedir adelanto de elecciones generales. Veamos. ¿Cuál va a ser lo más complejo? A diferencia de que cuando cierran el Congreso, aparece la posibilidad de que los congresistas compitan para volver a hacer o terminar sus mandatos a propósito de lo que ocurrió con el cierre. En este caso no ocurriría. O sea, como se acorta el mandato, se postula un nuevo mandato y aparece la prohibición de la reelección. Es ahí donde los congresistas van a pensarla más de una vez. En resumidas cuentas, Giovanna, estimados televidentes, lo que haría el presidente Pedro Castillo, el Ejecutivo, presentando ese proyecto, sería poner la cancha, o mejor dicho, poner la pelota en la cancha del Legislativo. Dejar que los congresistas decidan finalmente si es que se van todos, básicamente, ¿no? Según los especialistas que hemos consultado, esa sería la estrategia, ¿no? Que al fin y al cabo no se planteó el día de ayer, pero que de acuerdo a Aníbal Torres es algo que tenían planeado y que tienen ahí, si es que pues, esta última oportunidad, entre comillas, que han dado el Ejecutivo al Congreso no se llega a concretar. Perfecto, Diego, muchas gracias por la información. En realidad no sabemos si ha sido realmente una última oportunidad o un plan de estrategia total entre el presidente Pedro Castillo y el gabinete encabezado, por supuesto, por el premier Aníbal Torres. Hasta aquí el bloque RPP Data.